matemática, dos triángulos van a ser semejantes cuando uno sea como una ampliación del otro o una reducción, es decir, que no se alteran su forma ni sus dimensiones, no se distorsionan, pero para enunciarlo matemáticamente decimos que dos triángulos son semejantes cuando tienen sus tres ángulos congruentes y los lados respectivos, homólogos o lados correspondientes son proporcionales. Vamos a ver qué significa eso, vamos a ejemplificarlo y además vamos a pensar en algunas situaciones, condiciones mínimas para establecer que son semejantes dos triángulos. Acá tengo dibujados dos triángulos. De acuerdo a la definición, estos triángulos van a ser semejantes si sus ángulos son congruentes. Entonces, por ejemplo, acá, si me deja escribir, ahí está, ahora sí me va a dejar escribir. Aquí le vamos a poner el nombre alfa, y este va a ser el alfa prima. Si sus ángulos son congruentes, en este caso si alfa es congruente al ángulo alfa prima. Después tenemos beta. El ángulo beta es congruente con el ángulo beta prima. Acá ya podemos ver algo, en realidad estamos diciendo que van a ser semejantes si tienen sus tres ángulos congruentes, es decir, que miden lo mismo. Ese símbolo que estamos usando ahí de tres palitos es el símbolo de congruencia, que es muy parecido al símbolo de igual. De hecho, a ver, la diferencia es formal. ¿Qué quiero decir con esto? Ahí está, gamma es congruente con gamma prima. Bueno, acá tenemos dos triángulos que tienen sus tres ángulos congruentes. ¿Cuáles van a ser los lados homólogos? Los lados son homólogos si se oponen a ángulos congruentes. Por ejemplo, el lado AC sería el homólogo del lado A', C'. ¿Por qué? Porque se oponen a beta y a beta prima, que son los ángulos, son ángulos congruentes. Entonces, AC se opone al ángulo beta y A', C' se opone al ángulo congruente, el ángulo beta, por lo tanto AC y A', C' son los lados homólogos. Bueno, nos dice que sus lados homólogos son proporcionales. Esto quiere decir que si yo hago A', C', la medida del lado, esos dos palitos estoy diciendo la medida del lado, sobre la medida del lado AC, es lo mismo que si tomo el lado B', C' y hago el cociente con la medida del lado BC, que sería el homólogo. ¿Por qué? Porque se oponen ambos a ángulos congruentes. En este caso BC se opone a alfa, que es congruente a BC, que se opone a alfa prima. Bueno, una de las cosas que tenemos que aprender, y acá me faltaría correr un poquito para allá para poder escribir la última igualdad. ¿Cuáles serían los otros dos lados que son homólogos? Tendría el lado AB, B', la medida de B' sobre la medida del lado AB. Fíjense que las barritas esas que pongo acá es para indicar que es la medida del lado. ¿Sí? Yo estoy haciendo un cociente entre la medida y la. También fíjense que siempre acá arriba he puesto los primas, prima, A', C', B', C', A', B', y abajo he puesto los que no son primas. Podría haberlo hecho al revés, es decir, poner todos estos arriba y todos estos abajo, pero lo que no puedo hacer es mezclar. Estoy haciendo la proporción entre los lados de este triángulo y los de este triángulo, siempre voy a poner los de este arriba y los de este abajo, y si al revés, voy a poner los de este arriba y los de este abajo, pero no mezclar. ¿Qué más puedo decir? Una vez que yo compruebo que los tres ángulos son congruentes y que los lados proporcionales, los lados homólogos forman proporciones, puedo decir que los triángulos, supónganse que le llamamos triángulo T1, este triángulo T2, son semejantes. ¿Cómo se anota eso? Así, triángulo T1 es semejante al triángulo T2. Entonces me incorporo notación, fíjense. Además de la definición de los triángulos son semejantes cuando tienen sus tres ángulos congruentes y los lados homólogos son proporcionales, hemos incorporado la notación de congruente, acá está, congruente. Significa que el ángulo beta mide lo mismo que el ángulo alfa mide lo mismo que el ángulo alfa prima. Si estoy hablando de medidas directamente, estoy trabajando con medidas, ya sobreentiendo, puedo poner el igual así, ¿sí? Porque es una formalidad. Digo, cuando trabajemos en general vamos a trabajar
con un igual, pero digo, para la definición es necesario utilizar esta simbología de congruencia. Y acá incorporar la medida, la notación de segmento, allá arriba el palito, para decir que es el segmento A', B', un lado, ¿sí? Un lado es un segmento, o sea, A', B', que es el lado del triángulo, es un segmento en definitiva. Y además, para cuando armo las proporciones, tengo que poner estas barritas para aclarar que estoy hablando de las medidas, es decir, acá estoy haciendo cociente entre números, no cociente entre segmentos, sino entre las medidas de los segmentos. Son formalidades a las que nos tenemos que acostumbrar. Bien, enunciado el teorema, lo que nos está interesando ahora es, por ejemplo, ver cuándo lo usaríamos, cuál es uno de los usos más típicos del teorema, de la semejanza del triángulo. Un uso muy típico es tener, por ejemplo, un triángulo, voy a dibujar acá, triangulito, vamos a hacer un ejercicio de lo más típico de todos. Entonces tengo un triángulo, y acá voy a hacer un ejemplo, un árbol. No puedo medir la altura del pino porque es difícil con una cinta métrica. ¿Sí? Entonces ahora vamos a simbolizar la altura del pino con una barrita acá. Esa altura es la que queremos averiguar del pino y va a ser nuestra incógnita. Nosotros logramos medir, por ejemplo, la distancia del piso de acá hasta acá, todo esto, y decimos que todo esto, por dar un ejemplo, mide 20 metros. Ahí lo que voy a hacer es trazar un triángulo hasta la altura, fíjense. Le voy a empezar a poner nombres A, B, C acá en el piso. Y acá lo que puedo tener es, por ejemplo, la posibilidad de medir esto. Puedo tener la posibilidad de medir esto, que es más bajito. O sea que, por ejemplo, me digan, bueno, estos son 5 metros. En la cinta métrica de 5 metros hasta ahí alcanzo a medirlo. También alcanzo a medir, por ejemplo, esto. Puedo decir esto acá son 7 metros. Esta partecita que va hasta el punto acá que le vamos a llamar, por ejemplo, punto M. Ahí. Y acá le vamos a llamar N. Entonces, cuando observo el gráfico, ¿qué me quedan? Me quedan en definitiva dos triángulos que tienen este ángulo. ¿Cuáles son los dos triángulos? Tengo el triángulo ABC, que es el triángulo grande, pero también tengo el triángulo más pequeño, que es AMN. Ambos triángulos comparten el ángulo S alfa. Entonces los dos triángulos ya tienen un ángulo congruente. Estos ángulos que forman con el piso son rectos. Entonces, si lo supongamos, le llamemos beta a ese ángulo, beta prima a este y a este beta. Ambos son congruentes. Entonces yo estoy diciendo alfa, obviamente, es congruente a sí mismo. Alfa es un ángulo que lo comparte. El ángulo beta va a ser congruente al ángulo beta prima, porque ambos son ángulos rectos. Y como tienen que sumar 180, inmediatamente resulta que este otro ángulo va a tener que ser igual en ambos triángulos, que le podemos llamar gamma, y a este le podemos llamar gamma prima. Si gamma es congruente a gamma prima. Ahora tienen los tres ángulos congruentes y vamos a ver que si dos triángulos tienen los tres ángulos congruentes, que se va a llamar criterio de semejanza, es decir, son condiciones mínimas para que sean semejantes, ya puedo afirmar con eso, con que tenga los tres ángulos congruentes, que los triángulos son semejantes. Como los triángulos van a ser semejantes con solo tener los tres ángulos congruentes, entonces eso lo vamos a llamar criterio de semejanza. Son condiciones mínimas. Criterio de semejanza. Vamos a tener tres criterios de semejanza, de los cuales el primero, o uno de los que hemos enunciado, no es que necesariamente el primero, es que tengan ángulo, se va a llamar, pero en realidad me alcanza con que tenga dos ángulos. Ya vimos que, cuando vimos que compartían alfa, y que beta también era congruente, indefectiblemente gamma también terminaba siendo congruente con gamma prima. Por lo tanto, en realidad el criterio va a ser con que tengan dos ángulos congruentes, yo puedo concluir que los triángulos son semejantes. El criterio me va a decir eso, entonces yo ya puedo decir que el triángulo ABC es semejante al ángulo AMN. Una vez que puedo establecer que son semejantes, gracias a que encontré que dos ángulos son
congruentes por un criterio de semejanza que me va a decir que basta con que dos ángulos sean congruentes para que el tercer ángulo sea congruente y los triángulos en definitiva terminen siendo semejantes, por eso pongo acá el símbolo, y si son semejantes ya sé que sus lados son proporcionales, entonces la relación que hay entre 7 y 5, o lo que yo puedo establecer entre h y 5, es la misma relación que hay entre AC y 7. Entonces la relación que hay entre el lado grande AC, que es 20, sobre el lado del triángulo más chico, que es 7, todo en centímetros, por eso no pongo las unidades, porque no me haría falta hacer transformaciones, así que el resultado va a ser en centímetros, es igual que el lado H, que es del triángulo grande, es a MN en el triángulo chiquito, pero MN ya sé cuánto mide, que mide 5, abajo estoy poniendo, fíjense, las medidas del triángulo chico y arriba las del triángulo grande. Presten atención a hacer bien eso. Acá las del chico, ahí las del grande. Y lo que no conozco es la altura. Y de acá resuelvo la proporción y conozco la altura. Y eso sería una forma de aplicar el teorema del seno. ¿Cómo resuelvo la proporción? Producto de los extremos, entonces hago 20 por 5 igual a 7 por h. Y de espejo me va a dar la media de h. No lo vamos a terminar el ejercicio, pero digo, eso sería una aplicación típica del teorema del seno. Algo importante que estamos viendo que del teorema del seno, de semejanza de triángulos. Fíjense que acá tenemos esto que es un criterio de semejanza que nos ayuda a establecer rápidamente que los dos triángulos son semejantes, lo cual me permitió decir que por ser semejantes sus lados van a ser proporcionales, armar las proporciones y resolver el ejercicio. Entonces algo importante a aprender son estos que son los criterios de semejanza. Los criterios de semejanza para establecer que dos triángulos son semejantes me establecen condiciones más pequeñas para asegurarme cuando son semejantes. Uno de los criterios va a ser ese, que son ángulo-ángulo, es decir, si dos triángulos tienen dos ángulos congruentes, los triángulos puedo afirmar que son semejantes. Otro criterio de semejanza va a ser si dos triángulos tienen sus lados proporcionales. Ese sería el criterio conocido como lado, lado, lado. ¿Cómo se enuncia el criterio? Si dos triángulos son semejantes, si tienen sus lados proporcionales. Y se acabó. El primero, dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos congruentes. Dos triángulos son semejantes si tienen tres lados proporcionales. Y el último de los criterios, porque dije que eran tres, voy a borrar acá. El tercer criterio va a ser que dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos congruente. Por eso lo escribí LAL. Siempre el ángulo comprendido entre los dos lados, ¿sí? No nos olvidemos de eso. Es decir, que también podemos decir, no nos alcanza, no nos hace falta encontrar los tres lados y los tres ángulos. Siempre basta con que encuentre que dos lados son proporcionales y que el ángulo comprendido entre ellos es congruente. Si se cumplen esas condiciones, ya puedo decir que los triángulos son semejantes. Vamos a aplicar esto a la resolución de algunas situaciones problemáticas. Por ejemplo, vamos a pensar en lo siguiente, para que los criterios no queden en la nada. Acá tenemos los criterios enunciados para que los vean. Criterio de semejanza, al igual que la congruencia, bla, bla. Es criterio lado, 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 que es el que mencionamos, que tenga los tres lados proporcionales. Acá lo puedo comprobar porque, por ejemplo, si hago 6 dividido 3 me da 2. Si hago 3 dividido 1,5 también me da 2. Y si hago 4 dividido 2 también me da 2. Entonces, estos lados, como los tres lados son proporcionales, inmediatamente puedo concluir que los dos triángulos son semejantes. Acá, criterio ángulo-ángulo. Basta con que tengan dos ángulos. El tercero indefectiblemente va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen que sumar 180. Entonces ya con eso me alcanza para decir que son semejantes. Y criterio lado, ángulo, lado, que son el ángulo que está comprendido entre lados que son proporcionales. Por ejemplo, 6 es a 3, me da 2 la proporción. 4 es a 2, me da 2 la razón de proporción. Por lo tanto, los lados son proporcionales. El lado este con ese y el lado este con ese forman proporciones.
Y el ángulo comprendido entre ellos, veo que a mide 45 los dos casos, sé que el ángulo es congruente y ya puedo concluir directamente que los dos triángulos son semejantes. La actividad 8, por ejemplo, es para poner en práctica eso. Dice, podríamos decir que dos triángulos isósceles tienen un ángulo obtuso congruente. ¿Son semejantes? ¿Por qué? Bueno, veamos. Tenemos dos triángulos isósceles que tienen un ángulo obtuso congruente y nos pregunta si podemos concluir que son semejantes con esa información. Borremos acá nuestro lienzo. Todo el lienzo. Bien, adiós. Vamos a dibujar ahora los triángulos isósceles. Le vamos a poner nombre. Bueno, acá tendría que dibujar un isósceles que tenga un ángulo obtuso, así que lo voy a hacer más abierto. Será algo así. Algo así. Y acá vamos a tener otro, que sea parecido, pero un poquito más chico. Algo así. Nos dicen que este ángulo, que le podemos poner un nombre alfa, y a este le podemos poner alfa prima. Por lo tanto, acá le voy a poner el vértice A, acá B, prima, C prima, B y C. Entonces tenemos los dos triángulos. Bien, nos dicen que alfa es congruente, pero nos están diciendo también que estos triángulos son isósceles. Los podría haber dibujado un poco más isósceles. Yo los voy a hacer más bonitos, a ver si me quedan más isósceles. Para que tenga un poco más de sentido en el gráfico. Voy a hacer un ángulo obtuso así. Y vamos a suponer que ese lado es congruente ese, por eso es isósceles. Lo vamos a hacer a uno parecido, pero más chico en dimensión. Vamos a decir que ese lado es congruente con ese lado. A este le vamos a llamar, por ejemplo, A, B, C, y a este vamos a llamar con los mismos nombres, pero prima, A prima, B prima y C prima. He dibujado dos triángulos que supuestamente son isósceles, porque le he puesto que tienen la misma medida. Este ángulo, que es beta, va a ser igual al ángulo este, que va a ser beta prima, porque eso nos informa el problema. Tenemos dos triángulos isósceles con sus ángulos obtusos congruentes. Y nos dice si eso nos alcanza para asegurar que los triángulos van a ser semejantes. Yo digo que sí alcanza. ¿Por qué? Voy a poner acá nombres. Alfa, a este le voy a poner gamma, a este le voy a poner alfa prima, y a este le voy a poner gamma prima. Lo que, si son isósceles los triángulos, ¿sí? Y tienen un ángulo obtuso congruente, un triángulo isósceles, todo triángulo en realidad puede tener un solo ángulo obtuso, porque un ángulo obtuso mide más de 90 grados, y no puede tener más de dos ángulos obtusos, porque ya con un ángulo de más de 90 grados le sumo cualquier otro ángulo obtuso que tenga más de 90 grados y me paso el 180. Entonces, el ángulo obtuso va a ser el ángulo que se opone al lado no congruente, que es este. ¿Por qué? Porque estos dos ángulos, que son los agudos, son los que tienen que ser congruentes entre sí. No me queda otra que alfa y gamma sean congruentes y que alfa prima sea congruente a gamma prima. Entonces, como información, como son isósceles, los triángulos isósceles tienen dos lados congruentes y también dos ángulos congruentes. En este caso va a tener alfa, son isósceles, va a medir lo mismo que gamma. Y en este caso alfa prima va a medir lo mismo que gamma prima, por eso son congruentes. Bueno, acuérdense que el criterio me decía que si yo tenía dos ángulos congruentes ya podía asegurar que los triángulos eran semejantes. Veamos si eso lo podemos hacer. Ya sabemos que beta mide lo mismo que beta prima. Yo tendría que ver si logro determinar que alfa mide lo mismo que alfa prima y ya estaría. Porque si yo logro encontrar que tiene dos ángulos congruentes por criterio de semejanza, los triángulos ya van a ser semejantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros sabemos que si yo tomo beta y a eso le sumo alfa y a eso le sumo gamma, estoy hablando de las medidas de los ángulos, sumo los tres ángulos estos, S, S y S, que son los tres ángulos interiores de este triángulo. Por eso sumo de ángulos interiores me tendría que dar 180 grados. Pero a su vez, yo sé que alfa es igual que gamma, por lo tanto beta va a ser beta más este, que es lo mismo que alfa, o sea que lo puedo reemplazar por alfa, va a ser lo mismo que beta más
alfa más alfa igual a 180 grados. Que en definitiva, ¿qué va a ser? Va a ser beta más 2 veces alfa igual a 180 grados. Son 2 veces alfa. Bien, eso es en ese triángulo. En el otro triángulo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir beta prima más alfa prima más gamma prima también es igual a 180 grados por suma de ángulos interiores del triángulo. Pero alfa prima es igual a gamma prima, o sea que lo puedo reemplazar a uno por el otro. Entonces pongo beta prima más alfa prima de vuelta porque lo reemplazo. Es igual a 180 grados. Pero beta prima más 2 alfa prima es igual a 180 grados. Fíjense, acá le voy a poner nombre 2, acá le voy a poner nombre 1. Bien. Voy a borrar un poco los triángulos porque ya no los estoy necesitando para seguir, voy a seguir analíticamente. Fíjense que 1 y 2, las ecuaciones 1 y 2 que le he puesto nombre, ambas están igualadas a 180. Entonces, si todo esto es igual a 180 y todo esto también es igual a 180, estas dos cosas son iguales entre sí por propiedad transitiva de la igualdad. Entonces, si yo digo 180, obviamente es igual a 180 grados. Pero este 180 lo puedo reemplazar por eso, es decir, beta más 2 alfa es igual a beta prima más 2 alfa prima. Esto reemplazando de 1 y 2. Justamente por eso le pusimos nombre. Ponemos acá igualando 1 y 2, reemplazándose 1 y 2 y nos queda así. Inmediatamente, ¿qué puedo hacer? Yo sabía ya desde un principio que los ángulos obtusos beta era congruente a beta prima. Ese dato lo tenía desde el principio. Entonces tranquilamente a beta prima lo puedo reemplazar por beta porque son iguales. Entonces ¿qué me queda? Me queda que beta más 2 alfa es igual a beta más 2 alfa prima. Luego me queda que beta menos beta, lo único que hago es esto, llevarlo restando para allá, ¿sí? Resto ambos miembros beta, digamos, es como si esto se cancelara, en definitiva, van a ver. Beta menos beta, beta menos beta no es beta prima, sino beta menos beta, porque ya le cambia el nombre. Se van a cancelar y me va a quedar 0. Entonces me va a quedar que más 2 alfa es igual a 2 alfa prima. Si en definitiva 2 alfa es igual a 2 alfa prima, divido por 2 ambos miembros y me queda que alfa es igual a alfa prima. Yo he encontrado que la medida de alfa es igual a la medida de alfa prima. Ya sabía de un principio que beta era congruente con beta prima y he encontrado que las medidas de alfa y alfa prima son las mismas, por lo tanto el ángulo alfa es congruente al ángulo alfa prima. Acuérdense que dos ángulos son congruentes cuando tienen la misma medida. Y si ya encontré que dos ángulos son congruentes por criterio de semejanza ángulo a ángulo, concluyo que los triángulos son semejantes. Así que me basta con esa poca información para determinar que los triángulos isósceles en cuestión son semejantes. Y eso sería otra forma de aplicar la semejanza a través de sus criterios. Los criterios son muy útiles porque me hacen trabajar menos para establecer que dos triángulos son semejantes. Bueno, espero les haya servido el tutorial y hasta un próximo tutorial donde estaremos resolviendo mucho más ejercicios y encontrándole más sentidos a esto de la semejanza de triángulos. También estaremos enunciando lo que se va a llamar el teorema fundamental de la semejanza de triángulos. Hasta el próximo tutorial.